Alex y yo habíamos planeado esta expedición desde hacía meses. Ambos éramos excursionistas experimentados, conocíamos los riesgos de adentrarse en bosques remotos y sabíamos cómo enfrentarlos. Habíamos recorrido decenas de senderos, desde bosques densos hasta cimas de montañas, siempre en busca de ese momento perfecto donde la naturaleza revelaba sus secretos. Pero esta vez era distinto, buscábamos algo más. Queríamos una aventura única, algo que nos hiciera sentir esa chispa que ya no hallábamos en senderos marcados ni en mapas previsibles. Nos habían hablado de este bosque en un pequeño pueblo al pie de la montaña, donde los habitantes contaban historias de cosas extrañas sucediendo a quienes se atrevían a ir demasiado lejos. Nuestro viaje comenzó temprano en la mañana, con mochilas bien cargadas y botas resistentes. El sendero era escarpado y apenas visible, la vegetación parecía tragarse el camino. A medida que avanzábamos, el bosque se volvía más denso, las copas de los árboles bloqueaban la luz, y un extraño silencio nos envolvía. No era la primera vez que caminábamos en un lugar así, pero había algo distinto en este ambiente. El aire parecía espeso, y cada paso se sentía más pesado que el anterior. Era como si el bosque nos vigilara, atento a cada movimiento. Al final de la tarde, llegamos a un pequeño claro donde decidimos montar el campamento. La tierra estaba húmeda, y mientras preparábamos el espacio para la tienda, mis dedos tropezaron con algo semienterrado. Al principio, pensé que era solo una piedra o algún trozo de madera vieja. Pero al sacarlo, vi que era un libro, un cuaderno de tapas desgastadas y papel amarillento. Su cubierta estaba manchada y rasgada, pero aún se sostenía firmemente. Alex y yo intercambiamos una mirada. Encontrar algo así, en medio de la nada, no era común. Algo en mí se negaba a abrirlo, pero la curiosidad era más fuerte. Nos sentamos junto a la fogata, y Alex comenzó a pasar las páginas. El cuaderno estaba lleno de anotaciones en una letra pequeña y apretada, con fechas y descripciones. Lo que comenzó como una especie de registro de otro excursionista rápidamente se volvió inquietante. Los primeros párrafos hablaban de los sonidos extraños en el bosque, de sombras que se movían entre los árboles al anochecer. Decían que era fácil perder el rumbo aquí, que el bosque era como un laberinto que cambiaba de forma. Pero lo realmente perturbador vino después. Mientras Alex pasaba las páginas, se detuvo en seco, y noté cómo sus manos temblaban. Me señaló una entrada en particular, donde el autor mencionaba a dos desconocidos, Alex y Ben. Nos miramos, sin saber qué decir. No podía ser casualidad, y menos en un lugar tan remoto. ¿Cómo era posible que nuestros nombres estuvieran allí, escritos en un cuaderno viejo que parecía llevar años abandonado? Intentamos racionalizarlo. Quizás alguien más con nuestros nombres había pasado por aquí, tal vez era una broma, pero cada explicación sonaba más absurda que la anterior. Seguimos leyendo, incapaces de apartar la vista del cuaderno, atrapados entre la curiosidad y el miedo. En cada entrada, los detalles eran más precisos, como si el autor supiera exactamente qué haríamos y a dónde iríamos. Una de las entradas decía, asterisco, los vi ayer al borde del río, estaban montando su tienda. Alex encendió el fuego mientras Ben revisaba el equipo. Asterisco, los detalles coincidían con lo que habíamos hecho apenas unas horas antes. El pánico comenzaba a asentarse en el pecho, y el silencio del bosque se volvía cada vez más asfixiante. Entonces llegamos a la última página escrita.
Era una advertencia clara, un consejo teñido de desesperación. Asterisco, no sigan adelante. Este bosque no es lo que parece. Los caminos se cierran, las sombras observan. Retrocedan mientras puedan, antes de que sea demasiado tarde. Asterisco, nos miramos en silencio, y en ese instante supe que Alex sentía lo mismo que yo. El bosque parecía cobrar vida a nuestro alrededor, cada crujido, cada susurro entre las hojas adquiría un nuevo significado. Dejamos el diario en el suelo, incapaces de seguir leyendo. El mensaje era claro, algo en este bosque no quería que avanzáramos, y al parecer, alguien o algo nos estaba esperando. Decidimos ignorar el mensaje del diario. Aunque el miedo estaba presente, ninguno de los dos quería admitirlo. Para Alex y para mí, dar marcha atrás sería como aceptar una derrota anticipada. Así que, con las primeras luces del amanecer, recogimos el campamento, guardamos el diario en una de las mochilas y nos adentramos aún más en el bosque. La niebla matinal se aferraba a los árboles y amortiguaba el sonido de nuestras pisadas, lo que daba a cada paso una extraña cualidad fantasmagórica. Un silencio absoluto nos envolvía, interrumpido solo por el crujir de hojas y ramas bajo nuestros pies. Al cabo de un rato, comenzamos a notar algo inquietante. Era apenas un murmullo al principio, un susurro que parecía provenir de entre los árboles, pero cuando nos deteníamos, todo volvía a quedar en silencio. Tratamos de ignorarlo, atribuyéndolo al viento, aunque apenas corría una brisa. Pero había algo más, un leve sonido, casi como un susurro, que parecía decir nuestros nombres. No comentamos nada al respecto, ambos prefiriendo creer que el otro no lo había notado. Sin embargo, la inquietud se asentaba en nosotros con cada paso. Conforme avanzábamos, la atmósfera se volvía más opresiva. Las sombras se hacían más largas, y en varios momentos, juraría que algo se movía entre los árboles, siempre fuera del alcance de nuestra vista directa. ¿Lo viste?, me preguntaba Alex cada vez que una sombra se deslizaba por el rabillo de nuestros ojos. Yo asentía, pero rápidamente sugería que solo eran ramas o animales del bosque. Sin embargo, había una presión constante en el aire, como si alguien o algo nos estuviera siguiendo, observándonos. Al hacer una breve pausa para revisar el mapa y orientarnos, Alex sacó el diario. Lo hojeó, y de inmediato vi cómo su rostro palidecía. Me extendió el cuaderno en silencio, señalando la página en la que se había quedado. Lo que leí me heló la sangre. Asterisco, están avanzando más allá de donde deberían, el aire pesa y las sombras se acercan. Uno de ellos duda, pero el otro insiste. No saben lo que los espera. Asterisco, era como si el autor del diario supiera lo que estábamos haciendo en ese mismo instante. Esto es ridículo, dije, intentando sonar más seguro de lo que me sentía. Debe ser una coincidencia, alguien debió haberlo escrito imaginando que alguien más vendría por aquí. Sin embargo, mientras pronunciaba esas palabras, ni siquiera yo me las creía. ¿Qué probabilidad había de que el cuaderno describiera, con tanta precisión, cada uno de nuestros pasos? Alex no parecía convencido. Esto no tiene sentido, Ben. Es como si el diario estuviera escribiéndose solo. Como si alguien supiera exactamente lo que estamos haciendo. Podía ver el miedo en sus ojos. Estaba listo para dar media vuelta y regresar, pero una parte de mí no podía hacerlo. Tal vez era arrogancia o simple terquedad, pero la idea de dejarme vencer por algo que, hasta ahora,
parecía solo un juego mental, me resultaba inaceptable. Vamos, Alex, dije, tratando de sonar confiado. No podemos asustarnos por unas cuantas palabras en un cuaderno viejo. Somos nosotros contra nuestra imaginación. Pero incluso mientras decía esto, la sensación de ser observado crecía, y el bosque parecía oscurecerse a nuestro alrededor, como si las sombras nos envolvieran poco a poco. A medida que nos adentrábamos más, los sonidos se intensificaron. Primero fue un crujido aquí y allá, luego un susurro que se transformaba en algo más profundo, más grave, como un eco lejano de voces distantes. En un momento, escuchamos un sonido claramente humano, como una risa ahogada que provenía desde lo profundo del bosque. Nos detuvimos en seco, mirándonos con nerviosismo. Esto es demasiado, murmuró Alex. Estaba claro que su resolución flaqueaba, y ahora la mía también. Tal vez deberíamos considerar volver, sugirió Alex, mirándome con una mezcla de incertidumbre y súplica. No quiero seguir adelante si este lugar es algo que no comprendemos. Pero yo estaba decidido. Algo dentro de mí se negaba a dar marcha atrás. Estamos cerca de algo, le respondí, tratando de sonar optimista. Quizás solo es nuestra mente jugándonos malas pasadas. Piensa en la historia que tendremos para contar. Sin embargo, Alex no se veía convencido. Abrió el diario de nuevo, como buscando una respuesta. Esta vez, lo que encontró nos dejó completamente sin palabras. Asterisco, han comenzado a escuchar las voces. El bosque está despertando. Uno de ellos duda, el otro sigue adelante, pero ambos están perdidos. Asterisco, la entrada era idéntica a nuestra discusión actual, como si alguien nos estuviera observando desde algún lugar oculto, plasmando cada momento en esas páginas desgastadas. No puede ser posible, esto no tiene lógica. Alex gritó, lanzando el diario al suelo. Yo estaba tan desconcertado como él, pero sentí que debía mantenerme firme. Es solo un truco, Alex. Puede ser una broma, o tal vez alguien lo escribió adivinando que otros vendrían por aquí. No tiene por qué significar nada. Pero en el fondo, ambos sabíamos que no era así. Finalmente, después de unos momentos de tenso silencio, recogí el diario del suelo. Mi mano temblaba al volver a guardarlo en la mochila. Escucha, Alex, dije, tratando de encontrar una lógica donde no parecía haber ninguna. Si algo realmente extraño ocurre, si sentimos que estamos en peligro, regresaremos. Pero, tenemos que descubrir qué es todo esto, ¿verdad? Él me miró, claramente dudando, pero finalmente asintió con resignación. Su instinto le decía que regresáramos, pero su curiosidad lo empujaba hacia adelante. Nos adentramos aún más en el bosque, conscientes de que cada paso nos alejaba de la salida, de la seguridad. La oscuridad se volvía más espesa, y las sombras entre los árboles parecían seguirnos, deslizándose como fantasmas a nuestro alrededor. Ahora los sonidos eran constantes, susurros en un idioma que no podíamos entender, ramas que crujían aunque no hubiera viento, y de vez en cuando, una risa apagada, como si el bosque mismo se burlara de nuestra presencia. Cada paso hacia adelante era una lucha contra el miedo, una batalla entre la lógica y lo desconocido. Por momentos, sentía que algo estaba justo detrás de nosotros, tan cerca que podía escuchar su respiración. Aún así, ninguno de los dos se atrevía a mirar atrás,
como si el solo hecho de girarse pudiera desatar algo terrible. Y así, avanzamos en silencio, ignorando la creciente certeza de que ya no estábamos solos en ese bosque. La tensión entre Alex y yo se volvía insoportable. Estábamos atrapados en una lucha constante, entre la curiosidad y el miedo. Cada vez que intentábamos avanzar, el diario parecía estar allí, como una sombra. Durante el resto del día, decidimos ignorarlo. Dejamos de leer las páginas y lo arrojamos a un rincón de la tienda de campaña, esperando que así dejara de afectarnos. Sin embargo, la sensación de que estábamos siendo observados seguía latente. El bosque parecía contener su aliento, y cada susurro entre las ramas sonaba como una advertencia. Al día siguiente, intentamos seguir nuestro camino sin el diario. Alex propuso dejarlo atrás, enterrarlo o esconderlo bajo unas piedras, cualquier cosa para quitarnos su influencia. Nos adentramos un poco más en el bosque. Cuando llegamos a un claro, lo lanzamos entre los arbustos, pensando que finalmente podríamos deshacernos de esa presencia inquietante. Sin embargo, a unos metros de distancia, allí estaba de nuevo, intacto en el suelo, como si nunca lo hubiéramos dejado. Nos miramos sin decir una palabra, incapaces de comprender lo que estaba sucediendo. Alex recogió el diario, su rostro mezcla de miedo y frustración, y esta vez lo lanzó con más fuerza. Pero al poco tiempo, cuando paramos para descansar, el diario estaba allí otra vez, como si nos persiguiera. Comencé a dudar de mis propios recuerdos. Asterisco, ¿no lo habíamos arrojado lejos? ¿Cómo podía estar aquí otra vez? Asterisco. Nos miramos con desconcierto, y en el silencio, pude ver que Alex comenzaba a cuestionarse también. Esto no es posible, Ben, murmuró, pasándose una mano por el cabello con nerviosismo. No puede estar apareciendo solo, es como si alguien nos estuviera jugando una mala broma. ¿Quién podría hacer algo así en un lugar tan remoto? No hay nadie aquí excepto nosotros, respondí, aunque en mi mente comenzaba a sentir la misma inquietud. Traté de mantener la calma y sugerí que volviéramos a enfocarnos en avanzar, pero Alex ya no confiaba en mí del todo. Él estaba convencido de que el diario era más que solo un objeto extraño, que tenía algún propósito oscuro. No puedo dejar de pensar que todo esto fue planeado. Como si alguien quisiera que estuviéramos aquí, siguiéramos cada palabra de este cuaderno. ¿De qué hablas, Alex? Nadie sabe que estamos aquí. Este lugar es completamente desconocido para cualquiera que no sea de los pueblos cercanos, insistí, aunque en el fondo, las palabras de Alex resonaban en mí. Asterisco, y si realmente esto era un plan, una trampa, asterisco. Cada vez era más difícil ignorar los extraños sucesos. Comenzamos a pelear, casi sin darnos cuenta. La tensión nos llevó a culparnos mutuamente por estar en esta situación. Te dije que no siguiéramos adelante, gruñó Alex, su tono ahora lleno de ira y frustración. Esto es culpa tuya, Ben. Tú querías una aventura, tú insististe en que siguiéramos. Ahora estamos atrapados con un diario maldito que parece conocer cada paso que damos. ¿Y qué propones, Alex? ¿Que regresemos como cobardes porque un pedazo de papel nos asusta? Siempre has sido demasiado supersticioso, le respondí, tratando de sonar racional, pero la verdad era que las palabras de Alex me afectaban. Asterisco, y si realmente estábamos atrapados en un juego que no comprendíamos, asterisco. La realidad y lo irracional comenzaban a mezclarse de forma perturbadora. En un arranque de desesperación,
Alex arrojó el diario al suelo y se alejó de él, mirándome con los ojos llenos de rabia y temor. No voy a leer una sola palabra más de esa cosa, Ben. Si quieres seguir, hazlo tú. Yo me largo de aquí. Lo miré incrédulo, nunca lo había visto tan alterado. La idea de regresar me parecía absurda y peligrosa. Si algo nos estaba persiguiendo, retroceder no era la respuesta. Pero cuando miré hacia el suelo, el diario estaba abierto, mostrando otra página que ninguno de los dos había visto antes. La tinta parecía fresca, como si alguien acabara de escribir en ella. Asterisco, uno de ellos desea irse, pero el otro se aferra a la aventura. No comprenden que están atrapados en algo que ya comenzó y no puede detenerse. Intentarán escapar, pero el bosque no los dejará. Asterisco, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Las palabras parecían hablarnos directamente, describiendo nuestra discusión. Asterisco, ¿quién demonios estaba escribiendo esto? Asterisco. Alex también lo había leído, y el miedo en su rostro era palpable. Esto es una locura, Ben. Es como si alguien estuviera jugando con nosotros, escribiendo lo que hacemos en tiempo real. Me miró como si esperara que yo tuviera una respuesta, pero estaba tan perdido como él. Cada segundo que pasaba, me sentía más atrapado, como si el bosque mismo nos estuviera vigilando. Decidimos intentarlo de nuevo, enterramos el diario en un hueco en el suelo, cubriéndolo con piedras y ramas. Esta vez, estábamos convencidos de que no lo veríamos de nuevo. Sin embargo, mientras seguíamos adelante, escuchamos un sonido extraño, como un susurro en el viento. Nos detuvimos. Al mirar hacia el suelo, allí estaba, el cuaderno sobresalía entre las hojas como si nos estuviera esperando. Alex retrocedió, aterrado, murmurando algo ininteligible. Comenzó a preguntarse si estábamos perdiendo la cordura, si el bosque mismo estaba manipulándonos de alguna manera. Yo intenté calmarlo, diciéndole que, aunque extraño, no podía ser más que una coincidencia. Pero en realidad, ya no sabía qué pensar. A medida que la noche caía, montamos el campamento en silencio, sin dirigirnos una sola palabra. Cada uno estaba sumido en sus pensamientos, atrapado en un mundo de preguntas sin respuesta. El bosque parecía oprimirnos desde todas las direcciones, y la oscuridad se tornaba cada vez más densa. Los sonidos nocturnos eran diferentes esta vez, más profundos y resonantes, como si el bosque estuviera vivo, como si tuviera su propia respiración. A medianoche, un nuevo ruido nos despertó. Era un crujido, como si alguien o algo estuviera caminando alrededor de la tienda. Permanecimos en silencio, escuchando, y entonces sucedió. Una voz baja, susurrante, pronunció nuestros nombres desde fuera. Alex. Ben. El sonido era imposible, pero inconfundible. Sentí como el miedo paralizaba mi cuerpo, la voz parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Alex y yo nos miramos aterrados, y sin necesidad de hablar, sabíamos lo que debíamos hacer. Recogimos nuestras cosas rápidamente, decididos a salir de aquel lugar. Sin embargo, cuando salimos de la tienda, el diario estaba allí, en el centro del claro, abierto en una nueva página. La entrada era breve pero clara. Asterisco, intentarán huir, pero el bosque no los dejará. No hay escape. Asterisco. Alex me miró, sus ojos llenos de desesperación. Esto no es normal, Ben.
Esto es una trampa, y estamos atrapados. ¿Qué es esto? Apenas podía hablar. El bosque nos rodeaba en silencio, como si estuviera esperando nuestra siguiente decisión. El frío se apoderaba de mis manos, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que algo estaba fuera de mi control, que estábamos siendo manipulados por una fuerza desconocida. No lo sé, Alex, respondí con un nudo en la garganta. Pero sea lo que sea, parece que estamos dentro de algo mucho más grande de lo que creíamos. Nos quedamos allí, atrapados en la oscuridad, preguntándonos si alguna vez lograríamos salir del bosque, o si, al igual que el diario, estábamos destinados a permanecer aquí para siempre. Después de horas de discutir y debatir, Alex y yo decidimos ignorar el diario y seguir avanzando. Acordamos que no valía la pena leerlo más, cada página que abríamos solo aumentaba el miedo y la tensión entre nosotros. Ambos estábamos agotados y nerviosos, y aunque yo insistía en que podíamos mantener la calma, cada vez se hacía más evidente que estábamos al borde de una fractura. Asterisco es solo un cuaderno abandonado asterisco, me repetía, aunque no dejaba de pensar en las advertencias escritas en sus páginas, en cómo parecían dirigirse a nosotros directamente. Sin embargo, decidimos mantenernos fuertes y no dejarnos influenciar. A medida que el día avanzaba, las nubes comenzaron a acumularse en el cielo. La claridad disminuyó, y el bosque entero se oscureció como si fuera una amenaza silenciosa. Intenté ignorar el mal presentimiento que crecía en mi interior, pero pronto el ambiente se volvió sofocante. Asterisco, no pienses en el diario asterisco, me repetía, pero había una advertencia que aún resonaba en mi mente. Asterisco, algo vendrá con la tormenta, no pueden escapar. Asterisco, Alex también recordaba esas palabras, aunque no lo mencionó, y pude ver la tensión en sus gestos. Sin previo aviso, el viento comenzó a soplar con fuerza, levantando hojas y ramas caídas. Los árboles crujían, y un frío repentino nos envolvió. La tormenta no tardó en desatarse, el cielo se oscureció completamente, y una lluvia torrencial cayó sobre nosotros sin dar tregua. Corrimos en busca de refugio, apenas viendo a través de la cortina de agua que nos cegaba. Nos encontrábamos en un sendero cada vez más fangoso y resbaladizo, y con cada paso que dábamos, la confusión aumentaba. No reconocía el camino por el que habíamos venido, y el mapa que llevábamos ya no servía de nada, empapado y roto en mis manos. Tenemos que encontrar un lugar donde refugiarnos, grité, pero la lluvia amortiguaba mi voz. Alex asintió, su rostro pálido y cubierto de gotas. Parecía tan perdido como yo. Avanzamos a trompicones entre el barro, tratando de encontrar algún sitio que nos resguardara de la tormenta, hasta que finalmente divisamos una formación rocosa. Nos acercamos, empapados hasta los huesos, y nos cobijamos bajo una saliente que apenas nos protegía del viento y la lluvia. Fue entonces cuando, mientras intentaba tranquilizarme y tomar aire, algo llamó mi atención. Tallado en la roca, justo frente a nosotros, había un símbolo que nunca antes había visto, una espiral rodeada de pequeñas figuras que parecían ojos. Me estremecí al notar que parecía un ojo vigilante, observándonos en medio de la tormenta. La piedra estaba cubierta de marcas similares, y, al mirar alrededor, vi que los árboles cercanos también tenían inscripciones. Al principio pensé que serían viejas marcas de exploradores o cazadores, pero había algo en esos símbolos que me inquietaba. Parecían recientes y tenían un orden, como si formaran un patrón. «¿Estás viendo lo mismo que yo?», susurró Alex,
señalando los árboles y rocas marcados con los mismos símbolos extraños. Nos miramos en silencio, y en ese instante comprendimos que no estábamos solos. La sensación de ser observados se hizo más intensa. Fue entonces cuando escuchamos un sonido que nos heló la sangre, pasos. Al principio eran suaves, apenas un murmullo en la distancia, pero rápidamente se hicieron más claros, como si alguien o algo se estuviera acercando en medio de la tormenta. Nos pegamos a la roca, tratando de pasar desapercibidos, pero los pasos parecían acercarse cada vez más. Era imposible ver a través de la lluvia, pero la certeza de que algo se movía entre los árboles era abrumadora. Mi mente volvía una y otra vez al diario, a las palabras de advertencia que habíamos decidido ignorar. Asterisco, no están solos. Asterisco, la tormenta, las sombras y los sonidos a nuestro alrededor parecían encajar perfectamente en esas advertencias. Alex me miró, sus ojos reflejando el miedo que yo también sentía, pero ninguno se atrevió a decirlo en voz alta. Nos quedamos inmóviles, conteniendo la respiración, mientras los pasos se acercaban hasta quedar a escasos metros de donde estábamos escondidos. A través de la lluvia, logré ver una figura borrosa entre los árboles, apenas visible en la penumbra. Era alto y delgado, envuelto en algo que parecía un manto oscuro. No pude distinguir su rostro, pero su presencia era asfixiante, como si el mismo bosque lo hubiera llamado. La figura permaneció allí, inmóvil, como si estuviera observándonos. Alex se tensó a mi lado, y su mano se aferró a mi brazo con fuerza. De repente, el viento cambió de dirección, y la figura desapareció entre los árboles sin hacer ruido alguno. El silencio se volvió opresivo, roto solo por el sonido de la lluvia y el latido de nuestros corazones. Después de unos minutos, la tormenta comenzó a amainar, pero el miedo no nos abandonaba. Cuando finalmente nos atrevimos a salir de nuestro escondite, descubrimos algo que hizo que el pánico aumentara aún más. En el suelo, donde habíamos estado escondidos, yacía el diario, abierto y seco, como si la lluvia jamás lo hubiera tocado. No, esto no tiene sentido, Ben, ¿cómo puede estar aquí, si lo dejamos atrás? Esto no es posible. Alex retrocedió un paso, el horror en su rostro evidente. Traté de hablar, pero las palabras no salían. El diario estaba abierto en una página que describía la tormenta, el lugar donde nos habíamos refugiado, e incluso los símbolos tallados en las rocas y árboles. Sentí que me faltaba el aire. Todo estaba escrito con precisión. Cada momento que habíamos vivido estaba ahí, como si alguien estuviera escribiendo nuestra historia en tiempo real, como si alguien nos estuviera guiando hacia un destino del que no podíamos escapar. Esto no es normal, Ben, esto es como si el diario estuviera prediciendo cada paso que damos. La voz de Alex temblaba, y sus manos también. Intenté calmarlo, pero ni siquiera yo podía contener el terror que sentía. Asterisco, ¿quién estaba detrás de todo esto? ¿Qué estaba sucediendo en este bosque? Asterisco, en ese momento, ya no teníamos dudas, éramos parte de algo que no entendíamos. Mientras observaba el bosque a nuestro alrededor, noté que los símbolos parecían estar cada vez más cerca de nosotros, como si nos estuvieran marcando el camino. Había líneas y flechas talladas en los troncos, indicándonos una dirección que no queríamos seguir, pero que parecía inevitable. Fue entonces cuando escuchamos los pasos de nuevo, esta vez más rápidos y decididos, como si alguien estuviera corriendo hacia nosotros. El eco de las pisadas resonaba por todas partes,
y el miedo comenzó a apoderarse de nosotros. Sin pensarlo, Alex y yo comenzamos a correr en dirección opuesta, adentrándonos más en el bosque en un intento desesperado por alejarnos de aquella presencia. Los pasos seguían detrás de nosotros, cada vez más cerca, y los símbolos en los árboles se multiplicaban, formando un camino que parecía dirigirnos hacia algún lugar específico, un destino desconocido que se ocultaba entre las sombras. No importaba cuánto intentáramos cambiar de dirección, siempre volvíamos a toparnos con los mismos símbolos, las mismas marcas que parecían susurrarnos que no había escapatoria. Después de varios minutos de huida desesperada, nos detuvimos para recuperar el aliento, nuestras respiraciones entrecortadas se mezclaban con el eco de los pasos que finalmente se habían detenido. Miré a Alex, quien temblaba de pies a cabeza. Nos dimos cuenta de que habíamos regresado al mismo punto donde habíamos dejado el diario, que ahora nos miraba desde el suelo, abierto en una nueva página que, con terror, descubrimos que contenía una advertencia final: huir es inútil. El bosque los ha reclamado. Siguen el camino marcado, pero no todos salen. No pude evitar un sollozo. Alex cerró los ojos y murmuró, como en un ruego desesperado: ¿por qué? ¿Por qué nos está pasando esto? Pero ninguna respuesta llegó del bosque. Solo el silencio opresivo y el eco de las últimas palabras del diario en nuestras mentes. Estábamos atrapados en una historia que no controlábamos, siguiendo un camino que otros habían escrito para nosotros. Nos sentamos, vencidos, sin saber qué hacer, sin poder escapar. Y así, mientras la oscuridad del bosque nos envolvía, comprendimos que estábamos atrapados, parte de un siniestro plan del que quizá no había retorno. La mañana siguiente, cuando el sol apenas comenzaba a filtrarse entre las hojas, Alex y yo tomamos una decisión. El cansancio y el miedo nos habían llevado a un estado de resignación. Huir no era una opción, no si queríamos descubrir qué estaba sucediendo en este bosque. Los pasos, el diario y los símbolos nos estaban empujando hacia algo, y aunque ambos teníamos miedo, una especie de curiosidad oscura nos mantenía avanzando. La noche anterior nos habíamos visto atrapados en un ciclo sin salida, pero aquella mañana, con la mente algo más clara, decidimos seguir el rastro de símbolos y ver a dónde nos conducía. El aire en el bosque era denso, casi pegajoso, y cada paso que dábamos parecía resonar más de lo normal. Los árboles parecían haberse vuelto más altos, oscuros y deformes, como si estuvieran observándonos. A medida que avanzábamos, los símbolos en los troncos se volvían más complejos, líneas entrelazadas, círculos concéntricos y una especie de escritura que ninguno de los dos entendía. Nos detuvimos frente a uno de esos símbolos especialmente intrincado, y Alex, que hasta entonces se había mostrado más cauteloso, lo observaba fascinado. Es como si hubiera un patrón en esto, algo que está tratando de decirnos algo, murmuró Alex, su voz sonaba extrañamente calmada. Lo miré, tratando de ver si había algún indicio de temor en su rostro, pero en lugar de eso, parecía intrigado, casi absorto. Finalmente, después de una hora siguiendo el rastro de símbolos y marcas, llegamos a un área que parecía diferente a cualquier otro lugar que habíamos visto en el bosque. Había una especie de despeje donde los árboles se alineaban formando un círculo casi perfecto, y el suelo estaba cubierto de piedras dispuestas en patrones geométricos. En el centro del claro, un viejo altar de piedra se alzaba, cubierto de musgo y raíces, pero era evidente que alguien lo había usado en el pasado. Tenía marcas talladas similares a los símbolos que habíamos visto,
y en uno de sus extremos había restos de cenizas, como si se hubieran encendido fuegos rituales en ese lugar. El silencio era abrumador, no se oía ni el sonido de los pájaros ni el crujir de las hojas. Todo estaba inmóvil. Sin querer, recordé una de las últimas entradas que habíamos leído en el diario antes de dejarlo a un lado. Asterisco, los antiguos habitantes del bosque no permitían que nadie escapara. Creían que los viajeros perdidos eran ofrendas para la tierra, y sus rituales garantizaban que ninguno pudiera regresar. Asterisco, miré a Alex, y él me devolvió la mirada, sus ojos llenos de algo que no pude identificar del todo, fascinación y miedo al mismo tiempo. Comenzamos a caminar alrededor del altar, inspeccionando cada detalle, cada símbolo. Fue entonces cuando Alex sacó el diario de su mochila, y por un momento pensé en detenerlo. Asterisco, porque lo traía consigo, asterisco, pero, de alguna manera, parecía inevitable. Él abrió el diario en una página que no habíamos leído antes, y al leerla, la sangre se me heló. Las palabras describían el mismo lugar donde estábamos, detallando cada símbolo, cada piedra, y narrando la historia de una comunidad que había habitado el bosque en tiempos antiguos. Asterisco, ellos conocían el bosque como nadie. Sabían cómo manipular sus sombras y sus sonidos, cómo transformar a los extraños que se aventuraban demasiado en sus dominios. Asterisco. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo al leer aquello, pero Alex parecía cada vez más absorto en las palabras, como si el texto lo estuviera hipnotizando. Su rostro, antes pálido, parecía cobrar vida. Ven, es como si estuviéramos destinados a estar aquí. Como si este lugar hubiera estado esperándonos. Lo miré, y una mezcla de miedo y desconfianza comenzó a surgir en mi interior. Asterisco, ¿qué estaba diciendo? Asterisco. ¿Destinados, Alex? Esto es una locura. Estamos atrapados en un lugar extraño y peligroso, nada más. No hay destino aquí, solo confusión y miedo, le respondí, tratando de sacudirlo de ese trance en el que parecía estar sumido. Pero él apenas pareció escucharme. Tal vez no deberíamos luchar contra esto, murmuró, sin dejar de leer el diario. Sentí que algo en él estaba cambiando, como si una parte de Alex estuviera siendo influenciada por ese bosque y por sus palabras. Era como si el bosque estuviera hablándole a través de las páginas, como si quisiera que se quedara. Intenté alejarlo del altar, pero él se resistió, su expresión ahora extraña, casi ausente. Asterisco, ¿qué le estaba haciendo este lugar? Asterisco, a medida que seguíamos explorando, comencé a notar cambios en mí también. Sentía una extraña familiaridad con aquel lugar, como si cada símbolo tallado en los árboles despertara una parte de mí que había estado dormida. Mi mente se nublaba, y un impulso casi irrefrenable me empujaba a leer más, a entender más de aquella historia antigua que el diario estaba contando. Las páginas comenzaban a describir los rituales con mayor detalle. La comunidad utilizaba los símbolos para tejer la voluntad de los viajeros y hacerlos parte del bosque, conectándolos a su esencia y borrando sus recuerdos para siempre. Los cuerpos de los viajeros se convertían en guardianes silenciosos, invisibles entre las sombras de los árboles, y sus almas quedaban atrapadas en el lugar. Con cada palabra que leía, sentía que algo dentro de mí estaba cambiando, como si estuviera perdiendo parte de mí mismo en el proceso. La voz de Alex interrumpió mis pensamientos. Espera, ven, hay más aquí. En el margen de una página,
como si alguien lo hubiera escrito a toda prisa, había un mensaje más corto y directo. Asterisco, si estás leyendo esto, ya es demasiado tarde. El bosque ha reclamado tu mente. Los rituales comenzarán con el cambio en tus pensamientos. Asterisco. Al leer aquellas palabras, una sensación de pánico me invadió. Me giré hacia Alex, esperando ver en su rostro el mismo terror que sentía yo, pero en cambio, encontré una expresión extraña, como si estuviera en paz, resignado a su destino. Ven, tal vez es mejor que aceptemos esto. Este lugar tiene un propósito, y estamos aquí por una razón. ¿Te estás escuchando, Alex?, le grité, sintiendo como mi propia voz comenzaba a temblar. Este lugar nos está manipulando, estamos perdiendo el control de nuestras mentes. No podemos simplemente aceptar esto. Intenté apartarlo del diario, pero él me empujó con una fuerza inusual. A nuestro alrededor, el ambiente parecía hacerse cada vez más opresivo, como si el bosque estuviera cerrándose sobre nosotros. Entonces escuché de nuevo los pasos, más numerosos esta vez, rodeándonos en un círculo invisible. Intenté distinguir algo entre las sombras, pero solo pude ver siluetas borrosas moviéndose entre los árboles, como si el bosque mismo estuviera tomando forma. A cada paso que dábamos en el claro, las figuras parecían acercarse, y el eco de voces susurrantes llenaba el aire. Alex parecía no tener miedo, como si hubiera sido absorbido por el bosque y sus antiguos rituales. Ven, tal vez ellos solo quieren que nos unamos. Tal vez, si dejamos de resistir, podremos encontrar la paz aquí. No, Alex. No sabes lo que estás diciendo. Esto no es paz, es una trampa. Estos símbolos, el diario, todo es una forma de atraparnos aquí, de borrar quiénes somos. Me aferré a esos pensamientos, luchando contra la extraña atracción que comenzaba a sentir hacia los símbolos y las historias del bosque. Sin embargo, la resistencia se hacía cada vez más difícil, y la misma idea de escapar se sentía ajena, como si algo me susurrara que debía quedarme. Finalmente, nos sentamos en el suelo, agotados física y mentalmente, sin poder movernos. A nuestro alrededor, las figuras seguían observándonos, y las sombras parecían susurrar nuestro destino. Asterisco, ¿quiénes eran esas personas? ¿Acaso eran viajeros como nosotros, atrapados en este mismo círculo eterno? Asterisco, los pasos, cada vez más cercanos, parecían los ecos de quienes habían intentado escapar antes que nosotros. En ese instante, Alex tomó mi mano, y por un segundo vi en sus ojos algo de la persona que había sido antes. Tal vez no podamos vencer esto, ven. Quizás sea demasiado tarde, pero si nos convertimos en parte de este lugar, al menos tendremos una historia que contar. Su voz estaba llena de una tristeza resignada, y comprendí que el bosque ya había ganado. Estaba cambiando nuestras mentes, haciéndonos parte de su esencia. Mientras el crepúsculo caía sobre el claro y las figuras se acercaban lentamente, me di cuenta de que nuestras personalidades estaban desvaneciéndose, absorbidas por los símbolos, los rituales y la historia del bosque. No éramos los primeros, y probablemente no seríamos los últimos. Aquel claro, aquel diario, eran trampas perfectas, diseñadas para borrar la identidad de quienes se atrevían a adentrarse demasiado. Nos habíamos convertido en parte de algo más grande, más antiguo, y finalmente comprendí que nuestras vidas, nuestros pensamientos y nuestros recuerdos ya no nos pertenecían. El bosque había tomado el control,
y nuestras almas quedarían atrapadas en sus sombras eternamente. La tensión entre Alex y yo había alcanzado un punto crítico. Después de todo lo que habíamos visto y experimentado, las palabras del diario y las sombras que parecían seguirnos, algo se rompió entre nosotros. No era solo el miedo a lo desconocido o a ese bosque siniestro, era una desconfianza profunda, como si el lugar estuviera trabajando en nuestras mentes, empujándonos a desconfiar el uno del otro. Empezaba a creer que el Alex que tenía frente a mí no era el mismo con quien había entrado en el bosque. «Estás actuando de forma extraña, Ben», murmuró Alex, su voz llena de recelo. Lo miré y me encontré con una mirada que nunca antes había visto en él, fría, calculadora, como si estuviera evaluando cada uno de mis movimientos. Algo en su expresión me incomodaba profundamente, como si el bosque hubiera implantado en él una semilla de paranoia. «Yo soy el que está actuando raro», respondí, tratando de mantener la calma. «Tú has sido el que ha insistido en quedarse, en seguir leyendo ese maldito diario». «Alex, esto no es normal. Este bosque nos está afectando, ¿no lo ves? Todo esto, estas cosas, nos están cambiando». Alex apretó los labios, y una chispa de ira se encendió en su mirada. «¿Me estás diciendo que estoy perdiendo la cabeza?». Me observó como si estuviera evaluando la amenaza que podría representar. «Creo que quien está cambiando aquí eres tú. Desde que encontramos ese claro, tú has sido el que insiste en que todo es una trampa, en que debemos escapar. Quizá el bosque ya te haya cambiado a ti y quieras llevarme a alguna otra parte. Quizá, ya no eres el Ben que conocía». Su insinuación me dejó sin palabras. Nos habíamos conocido desde hacía años, habíamos explorado otros lugares juntos, y nunca había sentido esa distancia entre nosotros. Ahora, parecía que el bosque estaba plantando semillas de desconfianza entre nosotros, haciéndonos ver al otro como un peligro. Fue entonces cuando me di cuenta de que no podíamos seguir juntos, el simple hecho de estar cerca estaba intensificando esa paranoia, y cada palabra que decíamos solo hacía crecer esa barrera invisible que nos separaba. «¿Quieres separarnos, Alex? ¿De verdad crees que eso nos va a ayudar?». Mi voz salió temblorosa, porque, en el fondo, sabía que tal vez era la única opción. Cada segundo que pasábamos juntos, la sospecha entre nosotros se hacía más fuerte, y el bosque se alimentaba de esa división, de ese miedo. «Es lo mejor, Ben». «Al menos por ahora», dijo Alex, apartando la mirada. «Tú sigue por un lado y yo por otro. Quizá así podamos recuperar la claridad y dejar de ser afectados por esto». En el fondo, ambos sabíamos que separarnos era arriesgado, pero en ese momento, la idea de estar el uno con el otro se sentía aún más peligrosa. Sin más palabras, recogí mi mochila y lo vi hacer lo mismo. Nos miramos una última vez antes de dar media vuelta y tomar caminos opuestos, internándonos en el bosque. Cada paso que daba me hacía sentir un vacío en el pecho, como si estuviera dejando atrás no solo a mi amigo, sino una parte de mí mismo. Intenté concentrarme, pensar en el plan de regresar al lugar donde habíamos dejado el diario para decidir qué hacer, pero era imposible. La imagen de Alex y su mirada llena de recelo permanecía en mi mente. Mientras caminaba, el bosque parecía cambiar a mi alrededor. Los árboles se volvían más densos, las sombras más largas, y el silencio se sentía pesado, como si el mismo lugar estuviera observándome. Comencé a notar que cada rama rota, cada susurro del viento, me hacía sentir vigilado,
y no podía evitar mirar constantemente a mis espaldas, seguro de que algo estaba siguiéndome. Sin embargo, la parte más inquietante de todo fue cuando me di cuenta de que había dejado el diario en el campamento, donde Alex había decidido quedarse. Asterisco, y si él sigue leyéndolo, asterisco, el pensamiento me causó una punzada de ansiedad, pero me obligué a seguir adelante, intentando dejar atrás todo lo que me había estado afectando. Me alejé tanto como pude, hasta que el claro y el altar quedaron muy atrás y solo podía oír el susurro distante de los árboles. Mientras tanto, Alex se quedó en el campamento. La soledad que había buscado ahora se sentía extraña, pesada, y el silencio era perturbador. No pasó mucho tiempo antes de que sintiera una irresistible necesidad de abrir el diario una vez más. Asterisco, solo una última lectura, asterisco, pensó. Quizá encontraría una explicación a todo lo que estaba sucediendo. Sin embargo, cuando abrió el diario, algo extraño le llamó la atención. Una nueva entrada había aparecido, y sus palabras parecían recién escritas, con la tinta aún fresca. Su corazón comenzó a latir con fuerza mientras leía, y un frío helado recorrió su espalda al comprender lo que decían esas líneas. Asterisco, Alex decidió quedarse solo. Cree que yo soy el que ha cambiado, que soy una amenaza. Lo veo en sus ojos, en la forma en que me mira. Piensa que puede escapar, pero se equivoca. Él aún no sabe que estoy aquí, que he estado aquí todo el tiempo, observándolo. Asterisco. Alex soltó el diario, y su respiración se volvió entrecortada. Las palabras que acababa de leer, era como si Ben las hubiera escrito, como si él estuviera describiendo cada uno de sus pensamientos. Asterisco, pero ¿cómo era posible? Asterisco no entendía, y el pánico comenzó a apoderarse de él. Por un momento pensó en regresar y buscar a Ben, pero al mismo tiempo, la paranoia volvía a susurrarle que tal vez Ben había cambiado, que el bosque lo había poseído de alguna manera. Intentando calmarse, Alex recogió el diario de nuevo, decidido a comprender qué estaba sucediendo. Pasó las páginas, leyendo cada línea como si pudiera encontrar alguna pista, algo que le dijera qué hacer. Pero en cada página nueva, aparecían detalles específicos, como si el propio diario estuviera narrando cada paso que daba. Y no solo eso, también incluía detalles que solo Ben podría saber. En una página, había una referencia a un recuerdo que habían compartido en una montaña años atrás, un día de neblina en que casi se habían perdido, y el miedo que habían sentido al quedar atrapados en la niebla. Asterisco, Alex intenta ignorar el miedo. Se convence de que aún tiene el control, pero el bosque ya lo ha tomado. No hay escape para él. Asterisco. A medida que leía, sentía que su mente se nublaba, como si el bosque estuviera enraizando pensamientos oscuros y ajenos en su mente. Asterisco, ¿cómo era posible que el diario supiera sus pensamientos más profundos? ¿Cómo podía narrar con precisión cada uno de sus movimientos? Asterisco. Alex comenzó a escuchar susurros alrededor del campamento, voces suaves y apenas audibles que parecían provenir de todas partes. Miró a su alrededor, sintiendo como el pánico crecía, y trató de calmarse, pero era inútil. Las palabras en el diario parecían cobrar vida, y no podía sacudirse la sensación de que alguien, o algo, estaba leyendo sus pensamientos. Entonces, como si algo en su mente se rompiera, se dio cuenta de que estaba completamente solo. Ben no estaba allí para ayudarlo, ni para discutir, ni para ofrecerle alguna claridad.
Y, de repente, esa soledad se transformó en algo peor, en una certeza de que él también era observado, manipulado. El bosque estaba haciendo algo con él, algo que no entendía. Finalmente, cerró el diario y con las manos temblorosas, comenzó a reunir sus cosas. Necesitaba salir de allí, encontrar a Ben y dejar de leer ese maldito cuaderno. Sin embargo, cuando intentó alejarse del campamento, sintió un peso extraño, como si sus propios pensamientos lo traicionaran. Cada paso que daba lo llevaba de vuelta al diario, como si una fuerza invisible lo empujara a regresar, a seguir leyendo. Casi como en un trance, Alex se dejó llevar de vuelta al diario, y al abrirlo una vez más, vio una última entrada, escrita con letra temblorosa, que le hizo dudar incluso de su propia cordura. Asterisco, Alex intenta escapar, pero ya es parte de esta historia. Él lo sabe, pero sigue luchando. Piensa que podrá encontrarme, que podremos salir de aquí juntos. Pero lo que no sabe es que, en el bosque, cada paso que damos ya ha sido escrito. Asterisco. Aquellas palabras lo paralizaron. Era como si el diario estuviera hablándole directamente, como si supiera que cada intento de escapar era inútil, que todo lo que hacía estaba predestinado, escrito en algún lugar, incluso antes de que lo intentara. ¿Quién estaba detrás de todo esto? ¿Qué clase de poder oscuro residía en ese bosque, capaz de manipular el tiempo, los recuerdos y la voluntad de los viajeros? Desesperado, Alex miró a su alrededor, los susurros y sombras aumentaban, hasta que finalmente comprendió que había perdido el control. Ya no sabía quién era él, ni quién era Ben, ni cuál era el propósito de todo aquello. Solo una cosa estaba clara, el bosque los estaba devorando, y ellos no eran más que una historia, un sacrificio en ese oscuro altar de árboles y sombras. Mientras las últimas luces del día desaparecían entre los árboles, Alex aceptó con una mezcla de terror y resignación que no había escapatoria. A medida que me alejaba del campamento, la atmósfera del bosque se volvió más densa y opresiva. Los árboles, que antes eran simples testigos de mis pasos, ahora parecían inclinarse hacia mí, como si intentaran susurrar secretos oscuros. Con cada paso que daba, el suelo se sentía más blando, casi como si el bosque mismo estuviera tratando de engullirme. Recordé las advertencias del diario y la extraña sensación de que me seguían, de que había algo más acechando en la penumbra. Decidí seguir un sendero no marcado que se extendía ante mí. Era un camino angosto, cubierto de hojas secas y ramas rotas, que parecía haber sido olvidado por el tiempo. Cada paso me llevaba más lejos de la familiaridad de mi amigo y más cerca de lo desconocido. Los ecos de mis pensamientos se mezclaban con el silencio inquietante del bosque, y en algún momento creí escuchar un susurro que sonaba como el nombre de Ben, pero había un tono en su voz que me hacía dudar. Era como si, en lugar de llamarme, estuviera advirtiéndome. Mientras seguía avanzando, comencé a notar los primeros hitos inquietantes. Unos metros más adelante, me topé con un círculo de piedras dispuestas de forma irregular. Al acercarme, noté que cada piedra tenía grabados símbolos que parecían antiguos y desgastados por el tiempo, tan familiares y a la vez tan extraños. Recorrí los grabados con la vista, y en uno de ellos, reconocí un símbolo que había visto en el diario. El corazón se me encogió al recordar que ese mismo símbolo estaba asociado a rituales de antiguos habitantes del bosque, quienes creían que estos círculos eran portales hacia otras dimensiones. A mi alrededor, el aire se volvió más frío, y un escalofrío me recorrió la espalda.
Las sombras comenzaron a jugar con la luz que se filtraba entre las hojas, y en un parpadeo, creí ver figuras vagando entre los árboles. Eran siluetas que parecían fluir con el entorno, como si fueran parte del mismo bosque. Me detuve, mi corazón latía con fuerza mientras los observaba. ¿Eran los espíritus de aquellos que habían sido atrapados aquí? ¿O eran sombras de mis propios temores tomando forma? Seguí caminando, cada vez más inquieto. La sensación de ser observado crecía, y en mi mente, la voz de Ben continuaba resonando, pero ahora tenía un matiz extraño, como si estuviera distorsionada, como un eco que se perdía en el viento. Asterisco, Alex, asterisco parecía llamarme, pero en lugar de ser la voz de un amigo, sonaba más como un lamento, como si la desesperación y el miedo se hubieran entrelazado en cada sílaba. Al avanzar, llegué a un claro que parecía una especie de altar. En el centro, había un pedestal de piedra cubierto de lo que parecía ser un antiguo polvo gris. Los bordes del pedestal estaban adornados con figuras talladas que parecían bailar en un ritual perpetuo, sus rostros reflejaban emociones que iban desde la alegría hasta la agonía. Algo en ese lugar me hizo retroceder. Había una sensación de profundo malestar, como si estuviera pisando un lugar sagrado que había sido profanado. A medida que me acercaba al pedestal, la voz de Ben resonó de nuevo, esta vez más fuerte y más clara. Asterisco, Alex, ven aquí, ayúdame. Asterisco, pero había algo en su tono que no era correcto, una especie de distorsión que hacía que mis instintos gritaran que algo estaba terriblemente mal. La voz sonaba como si estuviera siendo arrastrada por el viento, como si algo la transformara, retorciendo cada palabra en un lamento. Ven, grité, sintiendo como la ansiedad me abrumaba. Pero no hubo respuesta, solo un silencio inquietante que llenó el claro. Mis manos temblaban mientras me agachaba para tocar el pedestal. En el instante en que lo hice, una visión repentina me golpeó, una escena del pasado, de un grupo de personas vestidas con ropajes oscuros, danzando alrededor de este altar, sus rostros ocultos bajo capuchas. Sentí que me sumergía en una experiencia intensa y dolorosa, como si pudiera ver a través de los ojos de uno de ellos. Me vi a mí mismo como un extraño entre ellos, atrapado en un ciclo de rituales interminables, y de repente comprendí lo que estaban haciendo. Estaban invocando algo, algo que se alimentaba de las almas de aquellos que se perdían en el bosque. La visión se desvaneció tan rápidamente como había llegado, y caí de rodillas, temblando, con el corazón desbocado. El eco de los tambores resonaba en mi mente, y comprendí que lo que había visto no era una simple ilusión, era la historia del bosque, de cómo había atrapado a tantos otros antes que yo. Con un esfuerzo, me levanté y seguí mi camino, pero no pude sacudirme la sensación de que estaba siendo seguido. Las sombras en los árboles parecían moverse, susurrando en un idioma que no podía comprender. A cada paso que daba, la inquietante sensación de que estaba siendo observado se intensificaba, y las figuras seguían apareciendo en la periferia de mi visión, siempre justo fuera de mi alcance. Caminé más adelante, hasta que llegué a una zona donde el suelo estaba cubierto de huesos, mezclados con hojas secas. Eran huesos humanos, desgastados por el tiempo, y el horror se apoderó de mí al darme cuenta de que esos eran los restos de aquellos que habían sido atrapados en el bosque. Los susurros se volvieron más altos, más urgentes, y una vez más, la voz de Ben resonó en mi mente. Asterisco, ayúdame, Alex, no te vayas. Asterisco, la desesperación en su tono me hizo querer regresar, pero en mi interior sabía que eso era lo que el bosque quería.
Me detuve, incapaz de moverme, atormentado por la visión de los huesos y el eco de la voz de mi amigo. La desesperación se apoderó de mí mientras luchaba por encontrar un camino. Sentí que cada parte de mí quería gritar, quería correr hacia el sonido, hacia la figura que se desvanecía entre los árboles, pero al mismo tiempo, un instinto más profundo me decía que no podía confiar en nada de lo que escuchaba. Los símbolos en el suelo comenzaron a brillar débilmente, y sentí un tirón en mi pecho, como si el bosque quisiera que me quedara, que me uniera a sus rituales. Con cada latido, la voz de Ben se transformaba en un eco distante, un grito desesperado que me llamaba de regreso al campamento, pero yo sabía que no podía seguir ese llamado. Debía avanzar, encontrar respuestas, y enfrentar lo que estaba oculto en el bosque. Al seguir el sendero, el eco de los susurros se convirtió en un coro, una mezcla de voces que hablaban al unísono, cada una contando la historia de sus propios miedos y deseos. Las figuras continuaban asomándose entre los árboles, y con cada paso, mi propio sentido de identidad se desvanecía, reemplazado por la creciente sensación de que el bosque estaba tomando el control de mi mente. Al llegar a una encrucijada, vi otra serie de símbolos grabados en el suelo, esta vez formando un laberinto que me hizo dudar. Asterisco, ¿qué camino seguir? Asterisco, una parte de mí quería regresar y encontrar a Ben, pero al mismo tiempo, el bosque me empujaba a seguir adelante, a adentrarme más en su misterio. La confusión se apoderó de mí, y de nuevo escuché el eco de la voz de Ben, pero ahora sonaba como una advertencia, un grito de auxilio y un aviso al mismo tiempo. Asterisco, no mires atrás, Alex, no dejes que el bosque te atrape. Asterisco. Con el corazón latiendo con fuerza, decidí seguir adelante. La voz de Ben me guiaba, pero era una voz distorsionada, una voz que estaba perdiendo su esencia. En un último intento de mantenerme enfocado, avancé por el laberinto de símbolos, cada paso llevando consigo el peso de las decisiones que había tomado. La historia del bosque me envolvía, y aunque quería resistirme, sabía que ya estaba atrapado en su juego, perdido entre las sombras de un destino incierto. Con cada paso que daba, la presión en mi mente se volvía más intensa. El bosque, que había comenzado como un refugio para la aventura, se había transformado en un laberinto de desesperación y confusión. Las sombras parecían moverse a mi alrededor, y con cada parpadeo, las figuras danzantes que había creído ver al principio se convertían en versiones distorsionadas de mí mismo. Eran como ecos, reflejos de un Alex que había sido, de un Alex que podía ser, pero que ya no era. La voz de Ben seguía resonando en mi mente, pero cada vez que intentaba recordar su tono o su risa, todo lo que lograba era escuchar el lamento distorsionado de su desesperación. La confusión aumentaba a medida que los recuerdos se entrelazaban con las visiones. Con un temblor de manos, abrí el diario, buscando respuestas, intentando aferrarme a algo tangible en medio de la locura que me rodeaba. Pero, para mi horror, el diario parecía cobrar vida propia. Asterisco, asterisco, Alex se siente perdido, atrapado en un laberinto de sus propios miedos. Cada paso que da lo lleva más lejos de la realidad. Asterisco, asterisco, las palabras aparecieron en la página mientras lo sostenía, y mi estómago se revolvió. Era como si el diario estuviera narrando mis pensamientos, mis luchas, predecía mis acciones en tiempo real, y no podía escapar de la sensación de que me observaba. Esto no puede estar pasando, murmuré para mí mismo, la voz temblando mientras cerraba el libro y lo dejaba caer al suelo, como si soltarlo pudiera liberarme de su influencia. Pero incluso así,
las palabras seguían resonando en mi cabeza, y cuando miré hacia arriba, vi un destello en el rabillo del ojo. Me giré y allí estaba, una sombra que se asemejaba a mí, pero con una distorsión inquietante. Su rostro, aunque familiar, se retorcía en una mueca de terror. Asterisco, ¿quién eres tú? Asterisco, le pregunté a la figura, pero no hubo respuesta. Se desvaneció entre los árboles, dejándome aún más confundido. La sensación de que no estaba solo se intensificaba, como si el propio bosque se alimentara de mi miedo y lo utilizara para manifestar estas sombras. Cada figura que aparecía me recordaba un aspecto de mí mismo que había rechazado, mis inseguridades, mis fracasos, mis miedos más profundos. Cada encuentro era un golpe a mi cordura, haciéndome cuestionar no solo lo que estaba viendo, sino también quién era realmente. Decidí recoger el diario de nuevo, desesperado por entender. Pero, al abrirlo, vi que las palabras se estaban escribiendo solas en las páginas, como si tuvieran vida propia. Asterisco asterisco, Alex busca respuestas, pero cada respuesta lo sumerge más en la oscuridad. Asterisco asterisco, mi respiración se aceleró al darme cuenta de que no podía escapar de esta pesadilla. Estaba atrapado en una narración que no era la mía, pero que sin embargo me afectaba de manera tangible. Las palabras continuaban apareciendo mientras yo mismo intentaba hacer sentido de lo que estaba pasando. Cada vez que me movía, el diario describía mis acciones antes de que yo pudiera realizarlas. Asterisco asterisco, Alex siente que sus pasos son predecibles, como si el bosque ya supiera su próximo movimiento. Asterisco asterisco, la risa de un eco burlón resonó en mi mente, y la incertidumbre comenzó a desgastarme. El lugar ya no parecía real, era un sueño distorsionado donde yo era el protagonista de una historia que no podía controlar. Desesperado, busqué un camino, pero todo a mi alrededor parecía igual, como si estuviera atrapado en un bucle interminable. Las sombras se acercaban más, susurrando mis propios temores, susurros de decepción y desesperanza que se entrelazaban en la brisa. Las figuras distorsionadas continuaban apareciendo, cada vez más cerca, como si quisieran atraparme, absorberme en su vacío. En cada sombra, veía la versión de mí mismo que había fallado, que no había sido lo suficientemente valiente, lo suficientemente fuerte. Mientras avanzaba, los símbolos en los árboles comenzaron a brillar con un resplandor tenue. Podía sentir su poder, como si estuvieran atrayéndome hacia una verdad oscura. Me detuve, el miedo llenando cada rincón de mi ser. Cuando miré al diario de nuevo, las páginas parecían ser cada vez más borrosas, las palabras se desdibujaban, y la confusión me envolvía. Asterisco asterisco, Alex ya no sabe qué es real y qué es ilusión. El bosque lo ha atrapado en su trampa. Asterisco asterisco. Me caí de rodillas, mi mente luchando por asimilar la gravedad de la situación. Las sombras comenzaron a girar a mi alrededor, y en un giro de la percepción, sentí que me estaban llevando hacia algo más profundo. No podía escapar, no podía correr. Era como si el bosque tuviera un propósito, un deseo de que yo fuera parte de su historia, de su legado. De repente, el eco de la voz de Ben retumbó en mis oídos, pero no sonaba como antes. Ahora, era un grito lleno de dolor y desesperación. Asterisco, Alex, ayúdame, no te dejes atrapar. Asterisco, la urgencia en su voz me atravesó como un rayo, y en ese momento supe que debía actuar, que no podía dejar que esta entidad me consumiera por completo. Pero mientras intentaba levantarme,
las sombras parecían atraparme, envolviéndome en una neblina de oscuridad y confusión. Desesperado, traté de encontrar una salida, pero el bosque se había convertido en un laberinto viviente, cada árbol y cada sombra una extensión de mi propia psique atormentada. La distorsión de la realidad me rodeaba, y en cada rincón había ecos de mis miedos, sombras que me recordaban que no estaba solo, pero que tampoco estaba verdaderamente acompañado. El bosque había tomado el control, y yo era un prisionero de mi propia mente. La batalla por mantener mi cordura se intensificaba, mientras las visiones de mí mismo se multiplicaban y el diario continuaba registrando cada paso que daba hacia la locura. Al final, en medio de toda esta confusión, entendí que debía enfrentar mis miedos, confrontar no solo al bosque, sino también a la parte de mí que había estado huyendo. ¿Podría encontrar el camino de regreso a la realidad antes de que fuera demasiado tarde? Las sombras continuaban girando a mi alrededor, y con cada momento que pasaba en este bosque maldito, la sensación de que estaba atrapado en una red tejida por fuerzas oscuras se intensificaba. Con una mezcla de terror y desesperación, decidí que debía enfrentar el diario una vez más. Quizás había algo más que podía descubrir, algo que me daría claridad en medio de esta tormenta de locura. Me agaché, recogiendo el diario del suelo. La piel del libro estaba desgastada y fría al tacto, y una corriente de inquietud recorrió mi espalda mientras lo abría. Las páginas estaban escritas en un estilo aún más frenético que antes. Con cada palabra, parecía como si la misma esencia del bosque fluyera a través de la tinta, llevándome hacia un abismo del que no estaba seguro de poder regresar. Al pasar las páginas, un escalofrío me recorrió al ver que las entradas más recientes contenían un tono ominoso. Asterisco asterisco, los extraños que han llegado al bosque son más que visitantes. Son la clave para el ritual que el culto ha esperado durante generaciones. Asterisco asterisco, mi corazón se detuvo al leer estas palabras. ¿De qué ritual hablaban? ¿Y quién era el culto? La sensación de inminente peligro se apoderó de mí, y el aire se volvió denso y pesado, como si la atmósfera misma estuviera presionando contra mí. Siguió un rastro de entradas que me hicieron sentir como si el diario estuviera revelando un secreto sombrío, uno que había permanecido oculto para los que se aventuraban demasiado lejos. Asterisco asterisco, hoy, el ritual será completado. Aquellos que han caído bajo la influencia del bosque buscan a sus amigos perdidos. El sacrificio traerá renacimiento, y los elegidos serán uno con la naturaleza. Asterisco asterisco, el frío me caló hasta los huesos. Las palabras danzaban en mi mente, y de repente comprendí, el culto necesitaba a viajeros como Ben y a mí para cumplir su propósito, para alimentar sus oscuros ritos. Con cada entrada que leía, la revelación se volvía más aterradora. Asterisco asterisco, los extraños serán conducidos al altar. Su sacrificio traerá el poder de los antiguos a la vida. Esta noche, la luna llena iluminará el camino. Asterisco asterisco, mis pensamientos se desbordaron al recordar que esa noche sería la luna llena. Un sudor frío me empapó la frente. ¿Podría ser que el propio Ben hubiera sido llevado a este ritual? La idea de que mi amigo pudiera haber sucumbido a la influencia del bosque era aterradora. En un momento de pánico, recordé el eco de la voz de Ben resonando en mi mente, llamándome con una mezcla de súplica y desesperación. ¿Y si él ya había sido seducido por el bosque, como tantos otros antes que nosotros? ¿Y si ahora era él quien buscaba cumplir con el ritual,
esperando que yo me uniera a él en este oscuro destino? Cada letra en el diario se convirtió en un grito de alarma, un aviso de que debía actuar con rapidez. Asterisco asterisco, el sacrificio requiere que el elegido esté dispuesto. Si no lo acepta, el bosque tomará lo que le pertenece. Asterisco asterisco, las palabras parecían susurrar a través de los árboles, y en un instante, me di cuenta de que el bosque había manipulado no solo a Ben, sino también a mí. Había absorbido nuestras inseguridades y miedos, convirtiéndonos en marionetas de su juego macabro. Con el diario temblando entre mis manos, la realidad comenzó a distorsionarse aún más. Las sombras a mi alrededor se alzaron, susurrando cosas que no podía entender, pero que sentía en lo profundo de mi ser. La comprensión de que Ben podría estar esperando, listo para ser parte de este ritual, me llenó de una desesperación abrumadora. Tenía que encontrarlo antes de que fuera demasiado tarde. El diario se cerró de golpe en mis manos, y la sensación de que había tomado una decisión se apoderó de mí. Debía correr, debía escapar de este lugar y encontrar a Ben. La presión del bosque se hizo más intensa, y sentí que la oscuridad me abrazaba, intentando arrastrarme hacia su seno. Pero había un fuego en mí, una determinación que se encendía. No podía permitir que el culto tuviera éxito, no podía dejar que las sombras se llevaran a mi amigo. Con una nueva resolución, giré sobre mis talones y corrí en dirección al eco de la voz de Ben. A cada paso, el bosque se oponía a mí, como si estuviera intentando desviar mi camino, pero no podía permitirme dudar. Debía encontrar el altar antes de que la luna alcanzara su cenit y completara el ritual. Mientras corría, cada ruido del bosque parecía un recordatorio de los peligros que acechaban en la oscuridad, pero no me detendría. La vida de Ben dependía de ello. Mientras me adentraba en la penumbra, la desesperación se apoderaba de mí, y la idea de que mi amigo pudiera haber sido transformado en una de esas sombras, en un mero reflejo de sí mismo, me llenó de horror. Tenía que encontrarlo y arrastrarlo de vuelta a la realidad, antes de que se convirtiera en otra víctima más del culto que había estado esperando en este bosque desde hacía tanto tiempo. Las últimas páginas del diario resonaban en mi mente mientras corría, asterisco asterisco, aquellos que caen en la oscuridad nunca regresan. El bosque exige sacrificios, y hoy será el día en que el ritual se complete. Asterisco asterisco, las palabras sonaban como un eco que resonaba en mi mente, y con cada paso que daba, sabía que el tiempo se estaba acabando. Debía encontrar el camino hacia la verdad y rescatar a Ben de las garras de la oscuridad, antes de que fuera demasiado tarde. El aire se volvió pesado a medida que avanzaba hacia lo desconocido, el eco de la voz de Ben resonando en mi mente. La luna llena colgaba en el cielo, iluminando el bosque con un resplandor espectral. Cada sombra parecía moverse con vida propia, como si el propio bosque se estuviera preparando para el ritual, su hambre palpable en la atmósfera. Mi corazón latía con fuerza mientras me adentraba más en la oscuridad, la esperanza y el terror entrelazados en mi pecho. Con el diario aún en mis manos, las palabras seguían resonando en mi cabeza, recordándome el inminente sacrificio. Asterisco asterisco, el elegido se presentará ante el altar. Lo que se perderá en el ritual nunca volverá. Asterisco asterisco, la urgencia me empujaba hacia adelante, sabiendo que cada segundo contaba. Finalmente, llegué a un claro, y mi corazón se detuvo al ver el altar. Era un monumento de piedra cubierto de musgo y extraños símbolos, y alrededor de él, las sombras danzaban en un ritual macabro,
moviéndose como si estuvieran atrapadas en una música silenciosa. Y allí, en el centro, estaba Ben. Su figura parecía ser él, pero algo en su mirada era diferente, una vacuidad que helaba la sangre. «Ben», grité, mi voz resonando en el silencio opresivo. Al volverse, su rostro era un collage de emociones, había desesperación, pero también una calma inquietante que me heló el alma. «¿Qué te ha pasado?» «Alex», su voz sonaba casi familiar, pero había algo en ella que me hizo dudar. «El bosque me ha mostrado la verdad. Este lugar tiene un propósito, y hemos sido elegidos. Juntos, podemos ser parte de algo más grande». La risa en sus palabras era extraña, y comprendí que la influencia del bosque había hecho estragos en su mente. «No, Ben, esto no es lo que queremos, debemos salir de aquí». Mi corazón latía con desesperación al darme cuenta de que no estaba hablando con mi amigo, era algo que había asumido su forma, algo que había estado esperando este momento. El ritual estaba en marcha, y la voz de Ben se había vuelto más insistente, como si las sombras lo respaldaran. «Tú eres el único que falta, Alex. El sacrificio debe hacerse para que podamos trascender, para que el bosque nos acepte. Ben, solo tienes que rendirte». A medida que se acercaba, algo dentro de mí se rompió. Sabía que debía luchar contra esta influencia, que no podía dejar que me atrapara como había hecho con él. «Ben, escúchame, esto no eres tú. Lucha contra esto», grité, mientras retrocedía, mi mente al borde del colapso. Pero era demasiado tarde. Las sombras comenzaron a moverse hacia mí, y la presión del bosque se intensificó, como si intentara absorberme. Las imágenes de mí mismo, mis miedos y mis fracasos, emergieron de la oscuridad, y el terror se convirtió en un torbellino de locura. Me di cuenta de que ya no podía confiar en mis sentidos. El bosque estaba manipulando todo, incluso mis recuerdos. En un acto de desesperación, lancé el diario al suelo, esperando que su influencia se desvaneciera. «No, no quiero ser parte de esto», grité, pero las sombras solo se rieron, un eco sordo que resonó en el aire. La oscuridad comenzó a cerrarse a mi alrededor, y el rostro de Ben se distorsionó, convirtiéndose en un reflejo de todas mis dudas. Su voz se volvió un susurro aterrador: «No puedes escapar, Alex. Este es tu destino». En ese momento de agonía, una revelación me golpeó. Comprendí que el bosque no solo quería a Ben, me quería a mí. Este lugar era un ciclo interminable de capturas, de sacrificios, y yo estaba destinado a ser una víctima más. En un último esfuerzo por aferrarme a la cordura, corrí hacia el altar, decidido a destruirlo, a poner fin a este ciclo. Pero antes de que pudiera alcanzarlo, sentí una presencia detrás de mí. Era una sombra oscura, un abismo de desesperación que se abalanzó sobre mí y me arrastró hacia su interior. La luz de la luna se desvaneció mientras el bosque absorbía mis gritos. Sentí que mi voluntad se desvanecía, que el último vestigio de mi identidad se perdía en la oscuridad. El ritual estaba completo, y el sacrificio se había llevado a cabo. El siguiente momento fue un vacío, no había dolor, no había miedo, solo una calma extraña. Y cuando volví a abrir los ojos, me encontré de pie en el claro, el diario en la mano, pero ya no era yo. El bosque había tomado lo que necesitaba, y yo era ahora una extensión de su voluntad. Mientras el eco del ritual resonaba en el aire, vi que el diario se abría nuevamente, las páginas comenzando a llenar con nuevas entradas.
Hoy, los elegidos han sido absorbidos por el bosque. Otros viajeros vendrán, y el ciclo comenzará de nuevo. Un escalofrío recorrió mi ser mientras miraba a mi alrededor. Todo estaba en calma, y en el fondo, sabía que un nuevo par de caminantes estaba cerca. Las hojas susurraron al viento, llevando el eco de su destino inminente. El bosque aguardaba, con la promesa de nuevas almas y la necesidad de un sacrificio. Era un ciclo sin fin, y yo, ahora una parte de su oscuro tejido, estaba listo para darle la bienvenida a las próximas víctimas. El horror se repetía, y el bosque nunca se saciaba.